Muy buenas tardes tengan todas y todos los que participan en este curso de Ética Judicial y Responsabilidades Administrativas. Les agradezco su puntual asistencia, le agradezco también al doctorato su puntual asistencia. Les pido por favor que demos 5 minutitos más para que demos oportunidad que se conecten más compañeros, doctor. 5 y 5, nuevamente doy la bienvenida y comenzamos. Gracias por su participación, gracias por estar presentes. Damos 5 minutos, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas las personas presentes en este curso de ética judicial. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy y le damos la más cordial bienvenida al doctor Athos Cuevas. Adelante, doctor, es todo suyo el espacio. Muchísimas gracias, maestro Juan Ignacio Bilbao. Muchas gracias a todas y todos ustedes, maestras y maestros, por conectarse a esta nuestra segunda sesión. Yo quisiera retomar un poco el tema que estábamos comentando en nuestra primera sesión acerca de la importancia de los valores. Si recuerdan ustedes, comenzamos primero definiendo algunos términos. Hablamos de la moral, la distinguimos de la ética, hablamos de axiología y hablamos también de la deontología, de los deberes. Quisiera yo entrar y profundizar un poquito en el tema de la axiología de estos valores y formularles a ustedes la siguiente pregunta. Como abogadas y como abogados, ¿por qué nos tienen que preocupar los valores? Y más específicamente, al personal jurisdiccional le tendría que preocupar los valores que están previstos por el sistema jurídico, o la verdad es que son, con todo respeto, llamadas a misa. O sea, son algunas palabras que están incluidas en la Constitución, en los códigos, en las leyes, pero si uno quiere, las interpreta y si uno quiere, no lo hace y no hay ningún problema. Pues para esta respuesta podemos atender a 3 razones esenciales. La primera, porque el atender a valores determina la validez o fundamento del derecho. Es decir, ¿por qué cumplimos la norma? ¿Por miedo al castigo o porque creemos que es algo positivo cumplir la norma? Y esto se vuelve importante porque hay estudios sociológicos y antropológicos en este sentido. Mientras más estamos convencidos de la conveniencia de la norma, más seguro es que la cumplamos. Si en cambio no le vemos mucho sentido a la norma, tendemos a no cumplirla porque decimos, no le veo ninguna razón positiva en hacerlo o en no hacerlo. Entonces, esta es una primera razón. El considerar los valores pues nos lleva a hacer esta reflexión acerca de determinar la validez o el fundamento del derecho. Maestro Joel, maestra Paloma, ¿el derecho es válido por sí mismo o tiene un fundamento externo? Porque si el derecho es válido por sí mismo, pues basta con que exista la regla y yo tengo que cumplirla y se acabó. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que dicen, ahora en la Ciudad de México, ¿no? ¿Está usted obligado a insertarle un chip a su mascota para que el efecto de si se pierde o si se sale, usted pueda recuperarla? Ah, bueno. Ok, ¿y dónde se inserta el chip? Primera. Segunda, suponiendo que yo se haya inserto, ¿cómo se va a leer ese chip en la mascota? Tercero, ¿cuánto me va a costar ese chip? Ahora, supongamos que mi mascota es un gato que yo tengo en mi casa y jamás sale, porque es más, ni siquiera está acostumbrado y no tiene ningún interés en salir. ¿Cómo? ¿Por qué tendría yo que ponerle chip? No vemos mucha razón y entonces, pues se incumple totalmente la norma. Pasa muchas veces en los condominios, ¿no? Cuando vivimos con otras personas y nos dicen, pues resulta que aquí la regla del condominio es que no puede usted realizar obras o trabajos en su departamento más allá de las 7 de la noche. Ok, pero ¿y por qué? Si yo, por ejemplo, no tengo a otro vecino viviendo al lado y no voy a molestar con el ruido, ¿se debe de aplicar la norma o no? Entonces empezamos a encontrar menos razones por las cuales cumplir la norma. Yo tenía, hace ya en otras épocas, una novia norteamericana y ella vino de intercambio y quería aprender a manejar aquí en México y particularmente en la Ciudad de México y tomó sus clases de manejo y le fue muy bien. Pero cuando ella estaba manejando, de repente yo le decía, espérate porque el microbús se va a pasar el alto o se va a pasar el del Uber Eats, la moto se va a pasar también el alto. Y ella me decía, ¿cómo sabes
que se va a pasar el alto el microbús o que se lo va a pasar la motocicleta de Uber Eats? Pues porque es usual que se lo pasen. Y ella me decía, pero no, pues si ellos tienen el alto, deberían de frenarse en ese momento. O sea, ¿por qué no les importa? Pues porque la verdad es que como chilangos no le dábamos mucha importancia al semáforo, honestamente. No lo considerábamos obligatorio. Entonces, ella llegó a un punto en el cual me dijo, aquí están las llaves del coche, yo no puedo conducir en México. ¿Por qué? Porque ustedes no respetan las normas. Una cosa es lo que dice el reglamento de tránsito y otra completamente distinta es lo que ustedes hacen en la vida real. Entonces, yo no logro empatar lo que ustedes hacen, la forma como manejan, con lo que dice el reglamento de tránsito. Hacen todo lo contrario. Se estacionan en doble fila, no ponen su direccional, nunca ponen sus intermitentes, van pegados al coche de delante. Entonces, ahí es en donde nos reflexionaríamos y diríamos, ¿verdaderamente estamos cumpliendo con el reglamento de tránsito porque lo consideramos valioso? Pues parece que no. Y por lo tanto, es tan común que se den violaciones al reglamento de tránsito. Otro ejemplo, en el municipio de Querétaro, donde resido actualmente, el reglamento de tránsito precisamente establece que para conducir uno tiene que tener forzosamente, el auto tiene que tener un seguro con cobertura amplia. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues que si hay un accidente, las dos personas se bajan y dicen, mire, yo tengo cobertura amplia, le va a pagar totalmente el seguro, no hay ningún problema. Orillémonos, llamemos a los agentes, ellos van a llegar, los ajustadores, yo me voy a echar la culpa, para eso es el seguro, y entonces a usted le van a pagar y ya, se resolvió el problema. Sin embargo, pues esta norma no es del todo cumplida. Y si nos podemos preguntar por qué, si es una norma tan benéfica, porque muchas personas dicen, pues yo no le veo lo valioso. Yo manejo muy bien y no tengo por qué tener seguro. Si me chocan es culpa del otro, no es culpa mía. Ahí empezamos a tener un problema. Entonces, primera respuesta, ¿por qué nos tienen que preocupar los valores? Porque si los consideramos o no, de ello va a depender si le damos, cuál es nuestro fundamento o nuestra validez que le otorgamos al derecho. La segunda razón también tiene que ver con esto, cómo se integra y funciona el sistema jurídico, y este no es un problema teórico, sino práctico. Si yo estoy pensando en que sí existen los valores, mi forma de entender el derecho con esos valores influye en mi forma de interpretar, de argumentar y por lo tanto de resolver un caso. No es lo mismo que yo crea o no los valores cuando estoy resolviendo un caso. Y pongo un ejemplo. El artículo 2 constitucional, como ustedes saben, se refiere a los pueblos y comunidades indígenas y los derechos y garantías que tienen. ¿Cuál es el valor intrínseco? El pluralismo. Si para mí el valor del pluralismo no está reconocido por el sistema jurídico, pues yo leo el artículo 2 simplemente como una regla, pero no veo el trasfondo. Maestras y maestros, ¿alguno recordará dónde está previsto el valor de la democracia en nuestra Constitución Federal y cómo es definida? Ojo, no está en el artículo 41, que es el que regula al Instituto Nacional Electoral en materia electoral. Pero recuerden ustedes en qué artículo de nuestra Constitución Federal está previsto la democracia y cómo la define. Fíjense que está en el artículo 3, que como todas y todos ustedes saben, se refiere al derecho a la educación. Ahí dice nuestra Constitución Federal que la educación que se imparta hablará de la democracia y que la democracia debe ser entendida como un sistema de vida. Fíjense, no se refiere a ella solamente como una forma de gobierno o una forma de tomar decisiones. Dice, la democracia es un sistema de vida. Entonces, si yo soy consciente de ese valor de la democracia y tengo un caso que llegue a involucrarla, pues voy a resolver de una forma distinta, porque la voy a entender como una forma de vida y no simplemente como un proceso para la toma de decisiones. Si a mí me presentan el caso, por ejemplo, de una ley que fue votada por el Congreso del Estado de Tlaxcala, pero resulta que todo el proceso legislativo estuvo contaminado de vicios. La mayoría no convocó a la minoría, no se circuló a tiempo el proyecto o la iniciativa, no se integraron los comités o las comisiones que tendría que haber, la votación no se realizó en el Palacio Legislativo, sino en otra ubicación, etcétera, etcétera. ¿Esa ley verdaderamente estará cumpliendo con los requisitos para ser considerada democrática? Pues
Muy poco, me parece que diríamos que no. Pero si lo hacemos es porque estamos considerando que democracia no es solamente sentar, alzar la mano y a ver qué decidió la mayoría. Le estamos dando un mayor sentido, un mayor alcance. Entonces, ¿por qué nos tienen que preocupar los valores? Porque depende de si creemos o no en los valores, la forma como vamos a interpretar, argumentar y resolver. Un último ejemplo, la prisión preventiva oficiosa. Ya ven ustedes que los últimos criterios que ha sacado la Suprema Corte de Justicia dicen, oficioso se tiene que entender e interpretar no en el sentido de obligatorio, sino que la obligatoriedad que tiene la jueza o el juez penal es la de ver si en el caso debe o no de propiciar una discusión entre la Fiscalía y la Defensa sobre si debe o no de aplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué lo hace nuestra Suprema Corte? Porque le preocupa el valor de la libertad. Si a la Suprema Corte no le interesara, nos diría, ahí está muy clara la Constitución, la prisión preventiva es oficiosa, oficioso se entiende como obligatorio. Si usted es acusada por alguno de los delitos que está previsto en la Constitución, prisión preventiva oficiosa de inmediato, sin la mayor deliberación, sin la mayor consideración. Lo dejó el Ministerio Público, como ocurrió en el caso García Rodríguez, más de 10 años en prisión preventiva oficiosa, qué mala tarde. Ese no es problema. Entonces, insisto, los valores, sí, quienes creemos en ellos, le damos un peso al interpretar, argumentar y resolver, y vamos a profundizar en eso. Y en último lugar, y lo comentábamos en nuestra última sesión, maestro Lucy, los valores nos llevan a determinar si el derecho puede mejorarse, si puede perfeccionarse. Quienes estamos convencidas y convencidos que nuestro derecho actual puede perfeccionarse, creemos en los valores. Porque precisamente creemos que las normas buenas son susceptibles de obedecerse y las normas malas pueden corregirse. La desaparición del INAI, por ejemplo, de tener un órgano constitucional autónomo que resolvía todas las solicitudes de transparencia, acceso a la información y administraba la Plataforma Nacional de Transparencia, ahora me dicen, no se preocupe, va a ser una agencia, pero esa agencia resulta que depende de la Secretaría Anticorrupción y el jefe directo de la Secretaría Anticorrupción es la Presidencia de la República. Y me la quieren vender como lo mismo. Con todo respeto, no puede ser así. Me parece que es una mala determinación porque está privando de autonomía un tema que era fundamental, que era la transparencia y el acceso. Ahora resulta que cuando yo presento una solicitud de transparencia, la primera en enterarse va a ser la Secretaría Anticorrupción, que le puede avisar a la Presidencia de la República. Fíjate, esta persona resulta que nos está consultando un par de cosas medio incómodas. ¿No será bueno si le empezamos a buscar una auditoría, si empezamos a buscar cómo está con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales? Nos puede sonar un poco a teoría de la conspiración, pero se puede prestar a eso. Entonces, vamos a ser muy renuentes, la verdad, a aceptar la desaparición del INAI. Lo mismo pasa con la Comisión Federal de Competencia, que dice, no, usted no se preocupe, ya no va a ser un órgano constitucional autónomo. No sabemos muy bien cómo va a quedar, pero aún así se va a resolver en materia de competencia. O el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ah, mire, ya creamos igual una agencia que es un órgano desconcentrado y también tiene dirección la Presidencia de la República. Pero usted créame que todo va a salir muy bien en materia de concesiones. Uy, no nos parecen tan buenas estas reformas y entonces empezamos a dudar de ellas. Empezamos a criticarlas no simplemente por el afán de criticar, sino porque señalamos que es incorrecto porque pensamos que el derecho se puede perfeccionar. En cambio, díganme ustedes si no somos todas y todos convencidos de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. Pues por supuesto que lo somos, porque fue una muy buena reforma que nos dio muchísimos frutos. La interpretación pro persona, el criterio garantista, la obligación de las autoridades no solamente en un sentido pasivo, de decir no te violo sus derechos, sino en un sentido positivo, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad al incorporar los tratados, o sea, dio tantas cosas positivas que estamos convencidos. El principio de progresividad, por ejemplo. Y en cambio ahorita, pues no queremos que nos lo quiten, porque estamos convencidos que fue una muy buena reforma, maestro Christopher, maestro Gonzalo. Suponiendo que el derecho sí puede mejorarse, pues ¿cómo lo va a hacer?
a partir de mejores normas y a partir de mejores soluciones. Y por eso es que nos atrevemos a ser críticos del derecho que tenemos. Críticas y críticos y decir, esto podría ser todavía mejor. Podría perfeccionarse, maestra Jennifer, maestro Giovanni. Podríamos llegar a algo mejor. Y ahora fíjense, la verdad es que por más que queramos ser superpuristas y queramos ser kelsenianos y digamos el sistema jurídico no tiene valores, pues resulta que sí tiene varios. Por lo menos la certeza jurídica. Y fíjense si los siguientes principios no tienen que ver con certeza jurídica. Positividad. Si la ley no está escrita, si la regla no está escrita, dudamos en aplicarla. El principio de tipicidad o el principio de taxatividad. Nullum crimen, nulla pena sine lege. No está el tipo penal que yo te quiero aplicar, no puedo condenarte. Y además está prohibida la analogía y la mayoría de razones en materia penal, como ustedes saben. La preexistencia de la norma que nos lleva a la irretroactividad no te puede aplicar retroactivamente en perjuicio una norma. Interpretación al contrario, sí te la puedo aplicar retroactivamente en beneficio. Entonces, si yo modifico la norma y resulta que yo despenalizo, por ejemplo, la posesión de ciertas drogas en una cantidad menor y tú fuiste condenado por esa cantidad, tú sales libre. ¿Por qué? Porque acabo de modificar el tipo penal para decir, la verdad es que ya no consideramos tan grave que hayas tenido, por ejemplo, 200 gramos de tal droga. Consideramos que era muy posiblemente para consumo personal y no tienes por qué estar en la cárcel, uno sale libre. Ahí hay un valor. La certeza también. La conocibilidad de la norma. ¿Qué tanto publicidad le damos a la ley? Porque decimos, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Maestra Adelina, maestro Lee. Ajá. ¿Y qué tal en los pueblos y comunidades indígenas donde no llega el diario oficial de la Federación o el periódico oficial del Estado? ¿Y qué pasa si en ese pueblo o comunidad nos dicen, no leemos en castellano? ¿Cómo se van a enterar de la norma? Entonces, ¿ustedes han escuchado de casos de suplencia de la queja en materia de pueblos y comunidades donde se dice, a pesar que la norma fue debidamente publicada, no tenemos certeza que se haya hecho del conocimiento de estas personas afectadas? Y a veces así se dice, consideramos que tienen conocimiento no cuando se publicó la norma, sino cuando les afectó. Y por lo tanto es a partir de entonces donde se cuenta el plazo, por ejemplo, para que promuevan amparo o algún otro medio de defensa. O por eso la inquietud que tenemos de decir, hay que traducir las leyes a lenguas de pueblos y comunidades indígenas. Fíjense que, por ejemplo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral hay una impresora muy interesante, porque es una impresora en braille. Entonces, si una de las partes en juicio resulta que tiene una debilidad visual, el tribunal le imprime la sentencia o los acuerdos en braille y se los entregan, se los notifican personalmente, para que la persona pueda leer literalmente la sentencia a través de pasar sus dedos sobre ella. Entonces, eso también nos demuestra la importancia que le damos al valor de la certeza, que se conozca realmente la ley. La inteligibilidad de la norma. ¿Qué tan clara es la norma? Y volvemos al principio de tipicidad y de taxatividad. Si la norma entendemos que está utilizando términos vagos o ambiguos, no queremos aplicarla, porque nos parece que va en contra del principio de certeza. Se le impondrá multa de 100 UMAS a la persona que viole las buenas costumbres en el centro de Tlaxcala. ¿Y qué es violar las buenas costumbres? ¿Cuáles son las buenas costumbres para empezar desde la perspectiva de quién? Y entonces nos llega el asunto y decimos, bueno, pero es que la norma es muy ambigua. Hay que notar el caso. Pues el caso resulta que eran dos novios que se dieron un beso en el centro de Tlaxcala, fuera de a lo mejor de alguna catedral. O el caso resulta que en una fiesta del 16 de septiembre, en una colonia, se quemó un diablito. O se armó uno de los toritos, ¿no? De estos que tienen diversos tipos de cohetes. ¿Es eso violar las buenas costumbres? Empezamos a dudar. Sí, no, sí. En cambio, el vecino que tiene un perro que son las 2 de la mañana y no se calla el perro, está violando las buenas costumbres porque debería de preocuparse por el sueño de sus vecinos y por los demás.
Decimos, sí, pero la norma no es tan cierta, entonces nos empieza a preocupar. Y por eso cuando la legisladora o el legislador utiliza esos términos vagos o ambiguos, no nos encanta y tratamos de interpretarlos. Y el otro valor que indudablemente está dentro del sistema jurídico, pues la justicia, lo debido, lo justo. Y aquí distinguimos entre la justicia idea de la justicia virtud. La justicia idea es esta comprensión que tenemos precisamente de tenemos que resolver el caso, tratar de resolverlo de la mejor manera posible y dar a cada quien lo que le corresponde. Pero cuando ustedes hacen esto, maestras y maestros, fíjense que hay un efecto muy interesante. Se vuelven ustedes personas virtuosas, se vuelven personas justas. Es muy difícil encontrar una secretaria o un secretario que después de estar todo el día resolviendo casos y determinando qué es lo justo, se le meta uno en la fila de los coches, ¿no? Le aviente la camioneta y se meta, o se pase el alto. Yo pienso que muchas veces ustedes han estado tentadas y tentados a hacer algo mal, y es más, nadie los está viendo. Y aún así dicen, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque eso no se hace. ¿No? Está la fila del banco, está llenísima. Están ustedes formadas y en ese momento llega una persona de la tercera edad. Son ustedes los que dicen, pase usted adelante de mí, por favor. ¿Por qué lo hacen? No están en su trabajo. No están resolviendo un caso, maestro Gonzalo, maestro Adrián. Y sin embargo, esta expresión que decimos nos nace. Nace porque han estado ustedes en contacto con esta virtud de la justicia, con esta idea de la justicia, al grado que la desarrollen una virtud. Y al contrario, cuando ustedes ven una injusticia, son las primeras y los primeros en decir, esto no se vale. Porque tienen esta misma idea. Esto nos lleva nuevamente a este vínculo entre derecho y moral, que aunque muchos tratan de negarlos, parece que no es tan fácil. Y para las corrientes que aceptan este vínculo entre derecho y moral, lo debido no solo en lo que manda la norma, sino también los principios y valores que están contenidos en todo el sistema jurídico. Lo vamos a platicar más adelante, pero fíjense, un caso que involucra lo que dice la norma y los valores. A lo mejor no lo ubican nuestras compañeras y compañeros, nuestros colegas que son muy jóvenes, pero algunos más o menos como de mi edad lo vamos a ubicar muy bien. El caso Florence Cassés. La norma nos dice, uno no puede darle valor a pruebas que fueron ilícitamente obtenidas o pruebas que se demuestra que son objeto de una manipulación. Y resulta que las principales pruebas del caso habían sido objeto de la manipulación que se realizó cuando se montó la detención de estas personas. Entonces, todo lo que eran la supuesta flagrancia, todo lo que eran las armas, la evidencia material, digamos, se tuvo que descartar completamente del caso. Y después que estas personas que se realiza el montaje y los presentan con los testigos, está acreditado que hay una manipulación de los testigos. Entonces tampoco se le puede dar peso a los testimonios. ¿Dejamos o no dejamos libre a Florence Cassés? Porque del otro lado estaban las víctimas, que pues no podemos negar que había habido víctimas del secuestro. Pero tenemos una norma que nos dice, no puedes utilizar para condenar pruebas que hayan sido ilícitamente obtenidas o que sean objeto de una manipulación, maestro Rubén. Y es una norma que le damos un valor, porque decimos, si yo no respeto esta norma, a mí el día de mañana me inventan el delito de narcotráfico. A mí el día de mañana me detienen en mi auto, me avientan 1 kilo de alguna droga y los policías declaran y dicen, nosotros lo detuvimos en flagrancia y llevaba la droga. Entonces ahí decimos, nos pesa liberar a la persona porque entendemos que tenemos que proteger a las víctimas, pero tenemos que reconocer el valor que protege la norma, que es la justicia. No es válido condenar a una persona con pruebas injustas. Y si estamos obteniendo esas pruebas de manera indebida, no podemos valorarlas. Veamos este caso reciente. Recuerdan ustedes de 2 jóvenes influencers, que una
apuñaló a otra. Y resulta que la joven es adolescente. Y entonces, conforme a la ley de protección de los adolescentes vigente en la Ciudad de México, no podía ser juzgada como una persona mayor. Y no solamente no podía ser juzgada como una persona mayor, sino que si era condenada, no podía ser sentenciada para el efecto de trasladar a un centro de rehabilitación social con personas adultas. Tenía que estar en un centro de menores. Y además iba a tener el beneficio de una liberación temprana. Entonces se presenta el caso donde se dice, esta chica tiene 17 y medio años. Es decir, ya está a punto de cumplir la mayoría de edad. Conscientemente y de forma acreditada, dolosamente, apuñaló a otra mujer. Está acreditado el tipo penal. Está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, más allá de toda duda razonable, perfectamente acreditado. Pero resulta que por su edad tiene este beneficio de ser adolescente. ¿Lo concedemos o no lo concedemos? Pues la ley me dice que bajo una interpretación estricta, ella tiene 17 y medio, sigue siendo menor, es adolescente, por lo tanto le corresponden los beneficios. Pero vemos el caso y decimos, ¿y realmente hay que dar esos beneficios? ¿Es justo otorgárselos? Comenzamos a dudar precisamente. Y si lo hacemos es porque nos preocupa el valor de la justicia, porque diríamos, no solamente queremos arribar a una sentencia que sea técnicamente correcta, eso es bien fácil. Queremos arribar a una sentencia que sea intrínsecamente justa. La verdad es que ya no he podido darle seguimiento a este caso, no sé cómo ha sido sentenciada esta joven, pero yo entendería si de repente se hiciera una reflexión por parte de la jueza o del juez que le está atendiendo y decir, aunque ella tenga 17 y medio y técnicamente sea un adolescente, tengo que atender a la gravedad del caso. Y en función de la gravedad del caso, yo considero que no ha lugar a darle los beneficios de una persona adolescente, porque está cometiendo un delito doloso donde incluso puso en riesgo la vida de otra persona. Además, reflexionemos un poco como lo hacemos en el caso del tatuaje. Si esta persona yo la meto en un centro donde va a haber adolescentes más jóvenes que ella, ¿qué creen que le va a hacer a esos adolescentes? ¿Cómo creen que los va a tratar? Y finalmente recordemos que el objetivo de nuestro sistema penal no es el castigo, sino la rehabilitación de la persona. ¿Verdaderamente se va a rehabilitar si yo la incluyo en un centro de adolescentes donde ella tiene, por así decirlo, ventajas sobre las demás personas? Pareciera que no necesariamente. Entonces, va a estar interesante el seguimiento de este caso. Con esto estaríamos terminando con nuestra primera presentación. Me voy a permitir ahora compartirles esta segunda presentación en donde vamos a retomar un poco este tema de los valores para conectarlo con otras ideas. Y partiríamos del siguiente supuesto, si me permiten un minuto para poder colocar la presentación. Ahí estamos. A quien tienen ustedes en pantalla es al doctor Ronald Dworkin, quien seguramente ustedes conocen. Y lo conocen pues por sus varios libros y por sus varios artículos y sobre todo por la preocupación que tuvo el doctor Dworkin por decir, en el derecho no solamente aplican reglas, también hay principios. Pero resulta que algunos de estos principios a los que alude el doctor Dworkin realmente tienen forma también de valores o se aplican como valores cuando uno los incluye en el sistema jurídico. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a analizar la manera como la ética jurídica se nutre de reflexiones y las utiliza para guiar nuestra discrecionalidad judicial. Vamos a hablar sobre esta discrecionalidad judicial. Vamos a ver qué tiene que ver la filosofía con la ética jurídica, por qué tenemos que leer filosofía, por qué conviene que leamos filosofía y qué tipo de filosofía. Y vamos a ver cómo las reflexiones ético-jurídicas nos sirven para dirigir la discrecionalidad judicial. Pero vamos por partes. Lo primero que tendríamos que decir es que actualmente nos encontramos en la época del Estado constitucional de derecho, aunque parece que estamos teniendo una regresión. ¿Qué es esto del Estado constitucional de derecho, maestra Luz y maestro Rubén? Pues es la forma de pensar al derecho que surge a finales de la segunda mitad del siglo pasado, a finales del siglo XX, y que se caracteriza por estas ideas. Primero,
La Constitución es la fuente preponderante del derecho que impregna todo el sistema jurídico. Si nosotros hiciéramos un comparativo un poco con la astronomía, diríamos que es como el sistema solar. Como ustedes saben, el Sol está en el centro y la luz del Sol le llega a todos los planetas, a todas las lunas, a todos los asteroides, a todo lo que existe. Pues sería igual. La Constitución es nuestro centro y la luz de la Constitución le llega a todos los elementos del sistema, a toda ley estatal, a todo reglamento, a toda norma oficial mexicana, manual, estatuto, hasta la más mínima multa, como ustedes saben, tiene que estar acorde con la Constitución. Y si no, pues va a ser objeto de control constitucional y tendría que anularse, ya fuera con efectos generales o en el caso, según el medio de control. En segundo lugar, la argumentación adquiere importancia porque empezamos a utilizar técnicas no gramaticales de interpretación, maestra Avelina, maestra Vianney. ¿Cuáles son algunas de estas técnicas que ustedes utilizan cotidianamente? La interpretación sistemática. Cuando ustedes dicen el derecho es un sistema y entonces no hay solamente que tomar un artículo aislado, hay que conjugarlo con los demás. Y por eso cuando redactan una sentencia ustedes hablan de la Constitución Federal, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, de los tratados, de las leyes, de los reglamentos. Empiezan a tomar distintos artículos para ver cómo debe de interpretarse. Utilizamos interpretación conforme cuando decimos esta norma se debe de interpretar conforme a la Constitución para generar una armonía, maestra Vianney, maestro Rodrigo, y no una disonancia con la Constitución, maestro Cristóbal. Por supuesto, también la interpretación pro persona en sus dos variantes, preferencia interpretativa y preferencia de normas. Cuando decimos, cuando yo tomo esta norma, tengo dos caminos, dos posibles interpretaciones. ¿Cuál debo tomar? La que más favorece a la persona. Entonces, ya no solamente utilizamos la interpretación gramatical, utilizamos otras técnicas interpretativas. La interpretación evolutiva, cuando decimos el derecho cambia conforme los tiempos cambian. Recuerden ustedes que el artículo 6º, por ejemplo, todavía nos dice como un límite de la libertad de expresión los ataques a la moral. Pero no es lo mismo la moral de 2025 que la moral de 1990, que la moral de 1980, que la moral de 1950. ¿Cuál entendemos ahora como un ataque a la moral? Pues hay que hacer una interpretación evolutiva, por ejemplo. No podemos decir precisamente, vamos a aplicar los parámetros morales de 1950. Pues hombre, no. Eso, como decimos, es una moral distinta, un tiempo distinto. Por otra parte, en este Estado constitucional precisamente reconocemos que el derecho está en varias fuentes, incluso internacionales. Ustedes cotidianamente citan tratados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, quienes se dedican a materia familiar y ven asuntos de guardia y custodia, todo el tiempo le están invocando. Yo en alguna ocasión también, finalizando la carrera, litigaba en materia familiar y recordarán ustedes que esto era antes de la reforma de 2011 y en ocasiones cuando teníamos asuntos de guardia y custodia, le pedíamos a la jueza o el juez, tengo una entrevista con el menor para saber con quién prefiere que tenga su custodia, con quién prefiere quedarse. Y en ocasiones las jueces y los jueces nos decían, dígame dónde está la norma en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que dice que yo tengo que entrevistarme con el menor. Pues no, señoría, no está. Pero fíjese que hay una Convención de los Derechos del Niño que dice que en todos los asuntos que involucren a los niños se va a tomar en cuenta su opinión. A mí no me venga con cosas raras. ¿Está o no está en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues no, no está, señoría. Entonces no tengo por qué hacer la entrevista. En cambio ahora ya son muy cotidianas. Y muchas juezas y muchos jueces dicen, antes de resolver, ya vi las pruebas, ya escuché a las partes, ya escuché testimonios, etcétera, etcétera, pero quiero tener una entrevista con el menor o con la menor. ¿Para qué? Para platicar directamente con él sobre este tema que le afecta. Y muchas juezas y jueces incluso se hacen acompañar de un perito en psicología o de un psicólogo o una psicóloga para decirle, ayúdame, para poder platicar con el menor y poder realmente saber qué es lo que prefiere. Entonces,
estos tratados, estas convenciones, ustedes ya les están dando vida en la realidad. Las están aplicando. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones contra la tortura, convenciones en materia de desaparición forzada de personas, ya ustedes están utilizando varias fuentes de derecho, ya no nada más el código. Es más, ahora tenemos códigos nacionales, ¿no? Así es que cada vez el derecho se va ampliando, aumentando, y eso tenemos que reconocerlo. Y finalmente, pues la Constitución la entendemos como el texto jurídico más importante y que tiene características especiales. Si leemos libros antiguos de la Constitución y libros de derecho constitucional, recordarán ustedes que se dice la ley de leyes o la ley suprema, ¿no? Pero se concebía como una ley la Constitución y se decía lo importante de la Constitución es que te dice cómo se hacen las demás leyes, ¿no? La teoría kelseniana también del origen de las normas. ¿Por qué nace la ley? Porque hay una Constitución. ¿Y qué le dio fundamento a esa Constitución? Pues la Constitución anterior. Y esa la Constitución anterior, y esa la Constitución anterior, hasta que llegamos a la Constitución hipotética, ¿no? Una norma hipotética fundamental. O sea, nos dice que ustedes créanme que en los tiempos de la prehistoria existió una primera Constitución en la cual se pusieron de acuerdo nuestros ancestros. Ya no la entendemos así. Ya decimos la Constitución es insisto, el sol de nuestro sistema solar, es el elemento más importante, pero tiene muchas más características que solo decir cómo se crean las normas. Tiene fuerza normativa, tiene eficacia directa, tiene inviolabilidad, el principio de supremacía constitucional. Este verdadero dilema que tenemos a veces de dónde se ubican los tratados, al mismo nivel o debajo. Y empezamos a decir, bueno, pero es que según los criterios de la Corte, derivados de la contradicción de tesis 293, en principio, Constitución y tratados están al mismo nivel. Pero si aplicamos pro persona, el tratado puede estar por encima de la Constitución si prevé un mejor derecho que la Constitución. Pero en cambio, si hay una restricción constitucional, como usted sabe, maestra Cecilia, primero va la Constitución y luego al tratado. Entonces, ojo, a la Constitución ya le damos un peso más especial. Y a la vez, creer en la ética jurídica, adoptarla en este Estado constitucional tiene 3 repercusiones. En primer lugar, hay un deber, y por eso lo subrayo con amarillo, maestra Blanca, es un deber de la persona juzgadora de acudir a los principios y valores que están en el sistema jurídico. No es si quiero, maestro Rubén, no es opcional, es un deber de acudir a esos principios y esos valores cuando se está resolviendo un caso. Nos dice el doctor Gustavo Zagrebelsky en este libro del Derecho Dúctil, no son políticas sin efecto práctico, son principios de justicia fijados por las normas constitucionales. Entonces, insisto, cuando ustedes resuelven ahora un asunto, tienen que estar contemplando todos los valores que están previstos en las leyes. Pluralismo, tolerancia, justicia, prudencia. ¿Cuántos valores están en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala? Y ojo, no son solamente, insisto, como diría el doctor Zagrebelsky, políticas sin efecto práctico. No, tienen una razón de ser. Profesionalismo, excelencia. Hay algunos códigos de ética que hablan del humanismo como un valor que deben de tener las personas que laboran en el Poder Judicial. Este contacto humano con la persona. Y van a ver cómo sí lo tienen. ¿Cuántas veces les ha constado que sus señorías, la jueza, el juez, la magistrada o el magistrado, acepta el argumento de oídas del abogado, aunque sabe que no tienen razón? Es decir, la jueza o el juez sabe que el abogado no tiene razón, pero aún así dice, voy a escucharlo. ¿Por qué? Porque quiere tener este contacto humano con la parte. ¿Cuántas y cuántos? Y lo vimos ahora con la reforma judicial. Se siguió. ¿Cuántas y cuántos continuaban sacando sentencias, resolviendo suspensiones? Algunos todavía dando clases al mismo tiempo que estaban resolviendo asuntos.
participando en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están convencidos de esos valores. Por otra parte, aceptar la ética jurídica también implica reconocer que la ley es más débil de lo que era antes, por dos razones. Primero, porque está subordinada a la Constitución. Y de ahí viene el control de constitucionalidad. Y por eso de repente cuando nos dicen las legisladoras y los legisladores, ¿cómo se atrevió la Suprema Corte a anular la reforma electoral, esta nueva ley de instituciones y procedimientos electorales, el Plan B? Pues porque era contraria a la Constitución Federal. ¿Y quiénes son estas ministras y ministros que anulan esta ley? Pues las personas que tienen a su cargo el control de constitucionalidad según la propia Constitución. Su trabajo es ver que no haya leyes que sean claramente inconstitucionales. Es que nos tiraron el acuerdo que buscaba que todas las obras públicas que se realizaron durante el sexenio pasado fueran información confidencial por razones políticas. No, no fue por razones políticas, fue porque ese acuerdo es contrario a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el artículo 6 y 7 de la Constitución. De ahí viene el deber que tienen del control de constitucionalidad. Y ojo, sé que hay tesis que tenemos cierta confusión respecto a si debemos o no de utilizar el control de constitucionalidad de una forma difusa. Pero a pesar de eso, sé que de repente en tribunales de primera instancia hay quien revisa una norma y dice, no sé si esto es totalmente constitucional. La voy a aplicar, pero tengo mis dudas. Ojalá se vayan al amparo. ¿Para qué? Para determinar si la norma es constitucional o no. Entonces, ojo, la ley es más débil. Y esto es algo que tenemos que asumir como abogadas y abogados, pero que también tendría que reconocer el poder legislativo. El poder legislativo tendría que reconocer que no está por encima de la Constitución. Y que entonces cuando una ley se anula, no es para beneficiar ni al criminal, ni al potentado, ni al delincuente, ni porque hubo dinero de por medio. Es porque la ley es contraria a la Constitución. Y muy posiblemente porque se hizo a sabiendas mal. Entonces, tenemos que quedarnos con esta idea. La ley es más débil. Y también es más débil porque disminuye su generalidad, su abstracción y su heterogeneidad. Cada vez tenemos más leyes específicas para grupos sociales específicos. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿A quién le aplica? A las mujeres. ¿Por qué? Pues porque atiende a una situación social. Pero pueden ver ustedes de repente leyes que están dirigidas a personas con discapacidad, leyes que están dirigidas, por ejemplo, a personas de la tercera edad, leyes dirigidas a grupos y comunidades indígenas, y eso no es incorrecto. Pero es que la ley tiene que ser general, abstracta e impersonal, sí, pero también de repente consideramos que ciertos grupos sociales requieren de una protección especial a partir de la ley, y lo estamos reconociendo. Y es porque consideramos que esas leyes también son valiosas, que contienen valores. Y finalmente, y esto sería quizás el rasgo más importante de aceptar la ética jurídica, tenemos que reconocer que debido a la ponderación, a que ustedes interpretan y que al sistema jurídico no es perfecto, y yo sé que aquí quizás me maten algunos puristas y muy seguramente me matarían algunos constitucionalistas antiguos, pero la jueza y el juez es un creador de normas. Yo sé que nos enseñaron que supuestamente el que crea la ley es el legislativo, el poder ejecutivo la aplica en el ámbito administrativo y al poder judicial le toca resolver las controversias. Pero no, resulta que en realidad el poder judicial también crea normas porque tiene que perfeccionar el sistema jurídico. Díganme ustedes, por favor, maestras y maestros, ¿en qué artículo de la ley de amparo está prevista la perspectiva de género? Expresamente. Que diga es deber de la juzgadora y del juzgador cuando resuelve un juicio de amparo aplicar perspectiva de género. No está. ¿Y por qué la aplican ustedes cuando resuelven un amparo?
¿De dónde viene esta idea de la perspectiva de género? Es una creación jurisprudencial. Es doctrina y jurisprudencia que se determinó aplicar en el caso y que poco a poco nos dimos cuenta que era lógico y entonces ya la vamos aplicando cotidianamente, pero no está contenida en la ley. Es producto de la jurisprudencia. Veamos incluso la raíz de la palabra. Jurisprudencia. ¿Qué es la prudencia? La capacidad de una persona de determinar qué es lo correcto. ¿Qué es la justicia? La capacidad de la persona de otorgar lo correcto. Cuando se determina qué es lo correcto y se otorga, se hace jurisprudencia, la combinación de justicia y prudencia. Este saber de juezas y de jueces. Por eso le llamamos así. ¿Y cuántas veces utilizamos estos criterios de jurisprudencia y los reconocemos casi como si fueran ley? Otro ejemplo, maestras y maestros, ¿recuerdan ustedes este término reviviscencia de normas que se utiliza en acción de inconstitucionalidad? ¿Qué significa? Cuando revive una norma, la Suprema Corte, evidentemente no está previsto ni en el 105 constitucional, ni está en la ley reglamentaria de las acciones y las controversias, pero ¿qué es esto de la reviviscencia de normas? No sé si alguien lo haya escuchado o haya visto una tesis al respecto. Pues que como ustedes saben, el efecto de la acción de inconstitucionalidad puede ser, más bien es declarar la nulidad de una norma con efectos generales. Pero ¿qué pasa, maestra Lucy, cuando mediante acción de inconstitucionalidad usted anula por completo una ley? ¿Cómo llena usted el vacío legislativo? ¿Qué hace para no generar una laguna? La derogo. Exacto. Usted elimina esa ley porque es inconstitucional, pero para evitar la laguna, ¿qué va a aplicar ahora? Pues la ley anterior. Entonces, la ley anterior revive. Eso es la reviviscencia de normas. Esa ley que había sido superada por una nueva ley va a revivir. ¿Por qué? Porque la nueva ley es inconstitucional. Pero no podemos tener un vacío legislativo. Eso pasó en materia electoral. Cuando el famoso Plan B, esta reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se declaró totalmente inconstitucional vía acción. Se dice, bueno, si esta ley electoral es inconstitucional, ¿qué aplican las autoridades electorales? Pues la ley anterior. Revive. Un último ejemplo. Díganme ustedes, maestra Blanca, maestro Christopher, maestra Paloma, ¿dónde está prevista en la Constitución la obligación de la jueza y del juez de dar la suplencia de la queja? Literalmente no está. Y sin embargo es algo que ustedes aplican también. ¿Cuándo? Cuando se dan cuenta que debido a las circunstancias del caso y a la materia que se está resolviendo, es necesario suplir los argumentos, los conceptos o los planteamientos que hayan sido deficientes, porque no toda persona es experta en derecho. Y porque hay materias que pueden llegar a ser complejas. Entonces, de repente, pueden llegar con ustedes y presentarles una demanda para exigir una pensión alimenticia que realmente es de 2 páginas. Quiero una pensión alimenticia a favor de mi menor hijo. Se adjunta el acta de nacimiento del menor. Se señala nada más el domicilio del obligado a dar alimentos. Y con eso, ustedes empiezan a trabajar. Y dicen, no me está expresando ni fundamentos de derecho, ni me está señalando con toda claridad, ¿no? Todos los puntos petitorios, pero en suplencia de queja entiendo cuál es su causa de pedir. Lo que quiere es una pensión alimenticia a favor de su hijo. Y empezamos a decir, ok, bueno, ¿qué información tenemos? ¿Sabemos dónde vive el obligado? Sí, porque nos señaló el domicilio. Ok, entonces podemos notificar. ¿Tenemos clara la pretensión? Sabemos que quiere una pensión alimenticia. Ok, ¿tenemos acreditada la afiliación? Para eso tenemos el acta de nacimiento. Entonces, en principio, sí. Pues con eso nos echamos el acuerdo de admisión y con eso emplazamos. Y que se defienda el obligado.
Si el obligado nos demuestra que ha estado entregando alimentos, pues entonces vamos a resolver señalando que no hay lugar a fijar la pensión porque se está otorgando alimentos. O a lo mejor decimos, aunque se otorguen alimentos, vamos a fijar una pensión que no afecte el patrimonio del obligado. Pero no desechamos la demanda de inmediato. O cuando se equivoca de vía el promovente. No desechamos de inmediato. Decimos, si puedo, hago el cambio de vía. Resulta que no es civil ordinario, es ejecutivo mercantil porque presentó un pagaré. O lo prevengo y le digo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que tienes esta deficiencia o que no has indicado todo a lo que tendrías derecho de pedir. Te prevengo para que en 3 días me digas si así lo dejamos o te equivocaste, quieres agregar una prestación adicional, maestro Raúl, maestra Marisol. Esa suplencia de la queja no está prevista en ley y sin embargo la aplican porque la consideramos valiosa, porque la consideramos útil. En resumen, entonces, adoptar la ética jurídica produce este deber de quien juzga de considerar los principios y los valores que están en el sistema. Y junto con esta interpretación que crea las normas y además por las imperfecciones que tiene el sistema jurídico, nos lleva a concluir que hay una discrecionalidad cuando se resuelven los casos. En los casos difíciles, maestras y maestros, hay una discrecionalidad de la jueza y del juez para resolverlos. ¿Y qué nos ayuda a orientar esa discrecionalidad? La ética jurídica. Porque además, insisto, el sistema que tenemos es imperfecto. Si estamos viendo un caso, le acaba de pasar, les planteo este caso que acaba de ocurrir con el Tribunal Electoral, el cual he estado analizando. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la normativa en materia electoral señala que cuando aparece la imagen o la voz de un menor en propaganda electoral, o sea, un spot de radio o televisión, se tiene que tener el consentimiento de los padres del menor. Y también se tiene que informar al menor qué está pasando. ¿Por qué? Porque se quiere precisamente proteger la imagen del menor. Ya ven que a los partidos les encantaba utilizar a las niñas y los niños en su propaganda política. ¿Y cuál era el problema? Que de repente estas niñas y estos niños eran atacados. A lo mejor recuerdan un anuncio donde salía una pequeñita, era propaganda del Partido de la Revolución Democrática, y salía esta niña vestida de cocinera, una cocinerita, y entonces hablaba de la receta de la democracia. Bueno, cuando ese anuncio se subió a internet, no tienen ustedes idea del tipo de expresiones que le decían a la niña. Discriminatorias, racistas, ofensivas, muy duras. O también se decía, ¿qué va a pasar cuando esta niña crezca y se le asocie directamente con el Partido de la Revolución Democrática? Y a lo mejor la niña dice, oigan, pero pues yo era una niña, yo no tenía idea de lo que estaba, ¿no? Yo promoviendo. A mí me dijeron que saliera en el anuncio, me vestí de cocinerita, se acabó. Entonces, insisto, la ley electoral exige que ahora cuando aparece la imagen de un menor, se tenga el consentimiento de los padres y se informe al menor sobre lo que está haciendo. Y el caso fue el siguiente. Aparece un anuncio del Partido Acción Nacional que critica precisamente a la oposición. Y en ese anuncio sale la imagen de una mujer que está colocando la fotografía de un niño en una ofrenda fúnebre. Y está diciendo que el niño fue víctima del crimen organizado. Los otros partidos presentan una denuncia en contra del Partido Acción Nacional y le dicen, creemos que no tienes la autorización de los padres para utilizar esa imagen. Y la respuesta del Partido Acción Nacional es decirles, no necesito autorización porque yo generé esta imagen del niño con inteligencia artificial. Y les vengo a demostrar, pongo como medio de prueba, el prompt, la entrada y el programa. Y le pido al tribunal que utilice la entrada y la herramienta para ver cómo se genera la imagen del niño. Entonces, ¿está o no está violando la norma? Era el problema que tenía el Tribunal Electoral.
están de acuerdo que es un caso totalmente novedoso y es evidente que la solución no iba a estar en la ley de instituciones y procedimientos electorales, pues no, o sea, ni en el reglamento de quejas, ni en el reglamento de propaganda. Uno podía buscar como loco en todas las normas electorales y jamás iba a encontrar el supuesto que dijera, si resulta que la imagen se hace con inteligencia artificial, pues, esto es algo de este año. Entonces, dice el Tribunal Electoral, no podemos negar que como hiciste la imagen del menor con inteligencia artificial, evidentemente no tiene padres, porque esta persona físicamente no existe. Y como esta persona físicamente no existe, puedes utilizar esta imagen. Pero, muy inteligente, la magistrada Otalora Malasís presentó un voto particular donde les dijo, pero abusados, no se vale estar utilizando la inteligencia artificial para todo y abusado con el que empiece a violar las normas electorales alegando inteligencia artificial, ¿eh? Que de repente, pues resulta que el maestro Juan Ignacio es candidato y con inteligencia artificial hago una imagen donde aparece el maestro Juan Ignacio recibiendo unos billetes de manos de una persona que es buscada por delincuencia organizada. Y luego digo, yo no la hice, fue inteligencia artificial. No, eso no se va a valer. O si yo empiezo a promover en contra, supongamos que la maestra Marisol fuera candidata y empiezo a rediseñar una campaña de violencia política de género contra ella, en donde digo, el lugar de las mujeres no es la política, las mujeres pertenecen a la casa, no tienes por qué estar votando por la maestra Marisol. Ha pasado, maestras y maestros, se han dado casos, pero imagínense que ahora yo le echara la culpa y dijera, no, fue una inteligencia artificial la que creó esas imágenes y un bot el que las subió a internet. Entonces, son casos en los que tenemos esa discrecionalidad. ¿Qué nos va a orientar en esa discrecionalidad? La ética jurídica. Planteábamos justo ahorita el caso, ¿no? De la influencer que apuñala a otra y dice, yo tengo 17 y medio y me toca el beneficio de ser adolescente. Tengo que tener una pena menor, tengo que irme a un centro de rehabilitación para adolescentes, porque son los beneficios que tengo por tener 17 y medio. Pero realmente la ley de adolescentes se hizo para ese tipo de casos, maestro Juan Ignacio, o la está aprovechando mañosamente. La maestra Lucy dice, no, se está aprovechando, se está colgando de la lámpara. Sí, parece que sí. Es más, en lo que dura el procedimiento penal, capaz que cumple 18 y entonces ya es mayor. ¿De veras le vamos a dar tan fácil el beneficio? El caso no está previsto, pero hay discrecionalidad. Y eso les pasa a ustedes, que se enfrentan de repente con casos que dicen, la ley no me da una solución. ¿Qué herramienta utilizo para saber por dónde? La ética jurídica, decíamos, es esta herramienta útil que tenemos en nuestro cinturón que nos puede decir la solución va por allá. Esta brújula. Pero la pregunta sería entonces, maestras y maestros, ¿cómo calibro mi brújula? ¿Cómo le hago? Y aquí hay dos elementos. Primero, leer filosofía del derecho, que vamos a concluir que para eso sirve, pero además, para eso es la carrera judicial. Maestras y maestros, una pregunta. ¿Cómo aprendieron a proyectar? ¿Tuvieron un curso en la licenciatura para aprender a proyectar? ¿Tenían ustedes la asignatura de proyectos y resoluciones y entonces tenían que hacer un acuerdo, un oficio, un proyecto de sentencia, un proyecto de desechamiento? ¿O más bien fue que entraron a un tribunal, a una ponencia, y poco a poco les fueron enseñando las demás secretarias y los demás secretarios? Es más bien lo segundo, ¿no? ¿Cómo aprendemos muchas veces las abogadas y los abogados? Porque otras abogadas y abogados nos enseñan, nos dan el ejemplo. Hay una palabra muy bonita que utilizan las abogadas y abogados argentinos para referirse a esto. Es maestranza, no maestría, sino maestranza. Dicen, cuando un joven abogado, una joven abogada empieza a laborar en un despacho, en una fundación, en un tribunal, empieza su maestranza. Los maestros le van a enseñar cómo ser abogada y cómo ser abogado. Y eso lo que también desarrolla es criterio jurídico. ¿Cómo saben ustedes cuándo suplir la queja y en cambio cuándo desechar de plano?
¿Cómo saben ustedes cuándo hay apariencia del buen derecho y cuándo no? Por su criterio jurídico. ¿Qué es lo que les ha orientado a ese criterio jurídico? Su experiencia profesional, su carrera judicial. Eso es lo que hay que reconocerles. Que el que ha estado 5 años proyectando tiene un criterio jurídico mucho más afinado que la persona que no lo ha hecho. Porque ha resuelto un montón de casos. Y magistrada y magistrado, pues deben de ser estas personas que tengan una gran experiencia de carrera y por lo tanto han resuelto muchos casos. Porque entonces tienen un muy buen criterio jurídico. Han visto muchas sentencias, incluso les han revocado sentencias y han dicho, mira, me equivoqué. Dice el superior que era por acá, que yo sí tenía que admitir la prueba o que yo sí tenía que conceder la suspensión o que me equivoqué al no darle valor probatorio a esta prueba. Bueno, en el error se aprende. No me vuelve a pasar. Pero ya me dijo el superior cómo hacerlo. Esta experiencia que ustedes viven es lo que les da criterio jurídico y lo que les permite orientar sus decisiones, maestra Bárbara, maestra Avelina. Por eso es valiosa la carrera judicial. No solamente es, pues yo estuve yendo al mismo edificio durante 5 años. No, es todo lo que han aprendido a partir de ver esas sentencias, esas discusiones. Por eso nos gustan tanto las discusiones del Pleno, ¿no? Y empezamos a decir, creo que este argumento de la ministra es bueno, pero este argumento del ministro también, híjole, a ver cómo resuelve. Y también se vale discrepar y decir, no estoy de acuerdo. Eso podrá ser lo que haya resuelto la Corte, pero con todo respeto, no estoy de acuerdo, me queda este argumento, me queda este resabio. Ese es el criterio jurídico y orienta la discrecionalidad. Pero otra forma de fortalecer el criterio jurídico, así como si uno se quiere poner fuerte, va al gimnasio, pues si uno quiere fortalecer este criterio, maestro Justino, maestra Arely, lo que hace es leer filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho contiene precisamente estas reflexiones éticas que nos pueden ayudar cuando tenemos un caso difícil. Yo propongo la lectura de este ensayo, que se llama, de Ronald Dworkin, precisamente, ¿deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden nuestros jueces ser filósofos? En donde el profesor Dworkin dice, a ver, de por sí le estamos exigiendo a la jueza y al juez que sea un experto en derecho, pero tendría que ser también una filósofa o un filósofo. Y lo que él concluye en este ensayo es decir, no tiene que ser un experto en filosofía, o sea, no se tiene que conocer toda la filosofía clásica y toda la filosofía, ¿no?, de los estoicos y la escolástica y los modernos, no, pero sí tiene que por lo menos tener ciertos conocimientos de filosofía del derecho que le permitan advertir dos cosas. Primero, aunque la ley y la jurisprudencia nos dan elementos para resolver el caso e incluso nos constriñen, yo no puedo resolver el caso como me dé la gana. Tengo que resolver con base en la ley. Tengo que fundar y motivar mi resolución. Y puedo acudir a la jurisprudencia, sí, pero yo tengo que fundar y motivar. Pero aún así, tengo que reconocer lo que estábamos diciendo, que todo el tiempo va a haber nuevos casos que me van a obligar a tener que utilizar nuevas herramientas y nuevos conceptos. Un ejemplo que también yo estaba viendo el año pasado. Ustedes saben que en muchos códigos estatales está previsto el reconocimiento de paternidad, pero fíjense que en el Estado de México se dio un caso de una mujer que está casada y el matrimonio decide que van a tener un hijo por vía de inseminación artificial. De tal manera que el padre, pues no es biológicamente el padre del niño. Se da el divorcio y entonces la mujer pide el desconocimiento de paternidad, no el reconocimiento, el desconocimiento. Dice, yo vengo a demandar que él no es el padre del hijo, porque mi hijo es producto de inseminación artificial. Pues sí, o sea, biológicamente él no puede ser el padre del menor, pero tenemos estos criterios que nos dicen una cosa es la realidad biológica y otra cosa es la realidad social. Y este niño tenía 8 años de considerar a este hombre su padre.
y él aparecía en el acta de nacimiento porque cuando lo fueron a registrar, él puso su nombre. Entonces, ¿le desconocemos o no le desconocemos la paternidad, maestras y maestros? Porque también le decía el tribunal a esta persona, fíjese que el derecho no es de usted, el derecho es del niño. Y el niño en este momento es un menor. Y como que se nos hace que usted está un poquito viciada en su petición por el tema del divorcio, ¿no? Entonces, una decisión muy sabia era decir, esperemos a que el menor crezca, a que el menor cumpla 18, a que sea consciente y entonces él decida si quiere que siga apareciendo en su acta de nacimiento esta persona o si promueve el desconocimiento, porque además el Código del Estado de México prevé que cuando se trata de una inseminación artificial no es posible conocer el nombre del donante. O sea, el niño jamás va a poder conocer quién es su padre biológico. Se protege su identidad. Uy. Otro razonamiento que se daba que me pareció muy interesante es que se decía, si se promueve el desconocimiento de paternidad, pierde este hombre el carácter de deudor alimentista, deudor alimentario. Y entonces ya no tiene que dar alimentos. Ajá, y estamos seguros que no se va a afectar al menor, porque ahora solamente va a poder recibir alimentos de la madre y de los abuelos maternos. ¿Y si se afecta su calidad de vida? Una nueva realidad. La violencia política por razón de género, como lo comentamos, cuando este también fue un concepto que fue literalmente creado vía jurisprudencia por el Tribunal Electoral. Anteriormente no estaba previsto ni en la Constitución de la ley. Fue una creación jurisprudencial y luego se añadió a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y a códigos penales. Pero es un concepto jurisprudencial que se dio justo después que se establece la paridad en todo. ¿Por qué? Porque como ahora existía paridad de candidatas, dijeron, como no podemos quitarte la mala, perdón, a la buena, ahora te quitamos a la mala. No quieres renunciar a ser candidata, vas a ver cómo renuncias. Una vez que ganes, no te citamos a las reuniones del cabildo, no te pagamos la dieta, te negamos información, no te dejamos entrar a las reuniones del partido y vas a ver si no renuncias. Violencia política. El modo honesto de vivir. Ya ven que ahora algunas legislaciones estatales también han señalado que si no se cumple este requisito del modo honesto de vivir, uno no puede postularse a cargos de elección popular, ni tampoco puede desempeñar cargos públicos estatales. ¿Y cómo acredita uno el modo honesto de vivir? Porque una cosa es tener no antecedentes penales y otra cosa es vivir honestamente. Y se ha señalado quien, por ejemplo, vende productos en la calle y no expide factura, lo cual quiere decir que no está cobrando IVA y muy posiblemente no está pagando ISR, un tianguista, una persona en el mercado, ¿tiene un modo honesto de vivir? Pues no está cometiendo un delito, pero tampoco está cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales. Este es otro tema que también está reciente. Maestras y maestros, ¿quién es un influencer? ¿Cuál es el criterio para distinguir un influencer? ¿El número de seguidores que tiene? Dice la maestra Lucy que sí, pero ¿cuántos, maestra Lucy? 100. No, ya van arriba de los 1000 cuando los empiezan a considerar que son influencers. Ahí le dan la certificación, le da, por ejemplo, Instagram dice arriba de 1000. Pero mire, ¿quién tendrá más seguidores? Honestamente. ¿Belinda o el ministro José Ramón Cosío? Belinda, ¿Y quién es más influencer para efectos legales? ¿Belinda o el ministro José Ramón Cosío? el ministro. Entonces también a veces uno dice, el número de personas no necesariamente implica la repercusión que tiene la persona influencer. Pero es indudable que esta es una nueva figura que tenemos que reconocer. Se consideraba, recuerden ustedes, por ejemplo, el caso
de esta persona influencer que subió a sus redes el ataque que se le hizo a una menor de edad en un caso de violación y fue condenada penalmente. Yo Stop, que decía, es que yo subí esta imagen y yo no le veo ningún problema. Lo que pasa es que en ese momento usted lo hizo además tratando de revictimizar a esta persona y ahí se configura un delito. Finalmente llega un acuerdo, pero es una nueva realidad que tuvo que enfrentar la autoridad penal. Entonces sí tenemos que leer suficiente filosofía para saber que siempre vamos a tener nuevos casos, maestras y maestros. La semana pasada yo escuchaba sobre el contrato de tokenización. Ahora se quiere hacer contratos de compraventa vía token e incluso contrato de compraventa de inmuebles. Y luego me puse muy legalista y yo dije, ¿y cómo piensan escribir eso en el registro público de la propiedad y del comercio? O sea, ¿le van a llevar la pantalla del iPad al registro o le van a dar un USB? Pero es una realidad. Ya se están fijando contratos de arrendamiento en criptomonedas. Se paga en Bitcoin, se paga en Ethereum. Y si hay un incumplimiento, o cómo se muestra el pago por parte del arrendatario. Simplemente con los mensajes de WhatsApp estamos generando criterios jurisprudenciales. Ya ven este último asunto donde se trata de demostrar la infidelidad a partir de mensajes de WhatsApp de un cónyuge hacia otro. Y la Suprema Corte dijo, esas son pruebas ilícitas. ¿Por qué? Porque estaban en el celular de tu cónyuge y estás violando su derecho a la privacidad. Por lo tanto, esos mensajes no valen. Y no pueden ser tomados en cuenta, por lo tanto no se acredita la infidelidad y vámonos para abajo el asunto. Pero es una nueva realidad. Y segundo, sí tenemos que leer la suficiente filosofía del derecho para entender que particularmente cuando involucramos derecho constitucional, existen pocos motivos, pocas razones para respetar un precedente incorrecto. Es decir, es de sabios cambiar de opinión. Y de repente hay momentos en que lo vamos a tener que hacer. Yo les quiero presentar el siguiente ejemplo. Fíjense, insisto, quienes están muy jóvenes, ¿no? Como la maestra Lucy y la maestra Paloma, a lo mejor no nos van a creer, pero ya los veteranos les vamos a contar. Nos vamos a ir un poquito antes. Los primeros mensajes políticos en YouTube fueron del año 2009. O sea, hace un montón. Es más, yo estaba trabajando en el INE y entonces salen estos mensajes y me decía mi jefe, que era un consejero, oye, ¿qué es esto de YouTube? Y yo le decía, pues mira, es una página de internet donde tú subes videos. Y él me decía, sí, pero ¿quién lo sube? Cualquier persona. Ah, ¿y pagas una renta? Pues no, hombre, abres una cuenta y lo subes. ¿Y para qué lo subes? Pues para difundirlo a otras personas. Ojo, todavía no se monetizaba, es decir, no te pagaban. Entonces él me decía, es la cosa más ridícula que he escuchado, ¿no? No creo que eso tenga mucho pegue. Pues sí, pero ¿qué pasó? Que se subió un video a YouTube donde se criticaba al gobernador del estado de Veracruz con una canción que decía, en lugar de yo te vi llorando, decía yo te vi robando. Y entonces se decía, bueno, hay que bajar ese video de YouTube. Ajá, las oficinas de YouTube estaban en California y en Buenos Aires. Pues hasta ahí se fue el oficio del INE. ¿Ustedes creen que nos hicieron caso? Jamás. ¿No? Finalmente el video se bajó, pero porque estaba por derechos de autor, porque estaba utilizando la música, pero era 2009. Fíjense, de 2012 a 2015, estas son puras sentencias del Tribunal Electoral donde dijo, el Internet es un medio pasivo que genera una descentralización extrema de información. Por eso es muy difícil identificar con certeza usuarios y fuentes de información. O sea, decía el Tribunal Electoral, el Internet es un relajo donde cada quien sube lo que quiere. Y es muy difícil que yo tenga, volvemos al valor de la certeza de que alguien subió algo. Por lo tanto, ¿qué tal que el maestro Juan Ignacio es candidato y el maestro Juan Ignacio quería criticar a la maestra Paloma y entonces en Twitter ponía un tweet diciendo, Paloma cuando fue presidenta municipal se robó el dinero del municipio? Lo denunciaba la maestra Paloma y el maestro Juan Ignacio decía, esa cuenta de Twitter no es mía, es otro Juan Ignacio Bilbao que tomó mi nombre y se hace pasar por él. Y el tribunal decía, pues sí es cierto.
porque entraba a Twitter y había 20 cuentas de Luis Miguel o 35 cuentas de Juan Gabriel. Entonces decía el tribunal, como yo no tengo la certeza de cuál es la cuenta del maestro Juan Ignacio, no puedo tener la certeza de que haya utilizado esta expresión y por lo tanto no lo puedo condenar. Y durante todos esos 3 años fue un auténtico sálvese quien pueda. Todo el mundo se empezó a agarrar por internet. Es más, dijo en 2015, el derecho electoral carece de una regulación sobre redes. Claro, no había ni reglamento ni ley en materia de redes sociales. Estaba empezando. Para que nos demos una idea, el Consejo de Administración de Facebook, de Meta, se crea en 2020. Y las reglas oficiales que ahora regulan WhatsApp, Facebook e Instagram, estas que ellos les llaman reglas comunes, son de 2021. Antes, cada red social tenía su propia política de qué era permitido y qué no era permitido, y hazle como quieras. Es más, ni siquiera estaban considerando publicaciones en español, porque no estaban afinados los algoritmos para considerarlas. A ese grado. Entonces, en 2015 dice el Tribunal Electoral, como no hay una regulación sobre redes, yo no puedo dictar medidas cautelares para quitar publicaciones en redes sociales. Y por lo tanto, sí, maestra Magali, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto. Gracias. Perdón, solamente como comentario, con independencia de que ahorita el ejemplo que expuso correctamente acerca de las redes sociales, de aquellos años del 2009, en referencia al tema de YouTube, y en referencia al tema de Twitter, cuando el ejemplo que acaba de poner entre el maestro Juan Ignacio y la maestra Paloma. Sí. Bueno, también podemos recordar que incluso no había sanciones penales todavía en el año 2006, en el caso que ahorita, que no es que esté de moda, es que ya hay una amplia investigación por el tema del caso de la señora Miranda Wallace, donde ella publica unos espectaculares, que porque ella es dueña de unos espectaculares, una empresa de espectaculares, y bueno, con el afán, con la finalidad de localizar a los probables o presuntos responsables, pues bueno, publica las imágenes con el rostro completo, sin que tenga una medida de la presunción de inocencia. Y muchos se han dicho, bueno, pues que en ese momento no existía la presunción de inocencia. Yo creo que no era reconocida. Y entonces la señora sin ningún, y además de que no recuerdo, se escapa de la mente en este momento quién se encontraba gobernando en la Ciudad de México, en ese entonces, el Distrito Federal, bueno, pues le solicitó el municipio o el delegado, le solicita amablemente que por favor se va a hacer acreedora de una sanción pecuniaria, porque está ocupando espacios y está desarrollando un tema que también implicaba, ¿no?, una seguridad. Pues nunca lo hizo y al final siempre estuvo revelando estas situaciones. Ahí va a la par con el tema de entre, como aquellos años, el caso de honor, de difamación, etcétera. Recordará usted, maestra Magali, la ley Olimpia, que no es una ley, sino reformas que se hicieron en materia penal, pero ahí al tipo que detienen dice, sí difundí imágenes íntimas de mi pareja, pero el tipo penal dice que tiene que ser impreso y yo lo hice en forma digital porque lo hice a través de mi celular. Por lo tanto, taxatividad, no se reúnen los elementos del tipo y voy para afuera. Y lo reconoció, o sea, él decía, sí lo hice, pero no lo hice bajo el medio que dice el tipo. Y el tribunal de ahí que nace exactamente Ley Olimpia, ¿ya?, para la modificación de la digitalización y lo mismo que está ocurriendo hoy en día con la aprobación de la reforma que hicieron en el Estado de Puebla, acaba de denominarlo correctamente, la taxatividad, que es ahorita la denominación, y que vamos a encontrar las diferencias por la libertad de expresión, ¿no? Entre el ciberasedio y la ciberseguridad. Fíjese que acaba de tener en la mañana justo una conferencia con artículo 19 sobre esta que se le ha llamado ley censura, porque como no están claros los términos, de repente se dice, ¿qué pasa con aquel periodista que da a conocer un hecho que después se demuestra la falsedad, pero lo hace sin lo que la Suprema Corte ha llamado mala fe? Es decir, sus fuentes le dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Tal funcionario está aceptando mordidas para permitir construcciones en el Estado de Puebla. Y publica la nota.
y resulta que al final no hay elementos objetivos para demostrar que haya cometido esa conducta. ¿Está o no está cometiendo, ojo, no falta administrativa, delito, castigable con cárcel? Híjole, este tema va Entonces, a dar mucho de qué hablar. Tengo, no lo voy a revelar, pero tengo un amigo que promovió amparo en contra de esta, como ciudadano, es un abogado él, bueno, sí voy a revelar su nombre porque seguramente va a ser historia. Él es Víctor Alonso Tadeo Solano, que seguramente usted ya habrá conocido de él, que esta persona es muy importante también para el país. Y es un abogado penalista, incluso él promovió amparo, le fue desechado, sé que se va a ir al recurso de revisión por el tema del Estado de Puebla, por la ley censura, exactamente porque, y se les desechó el amparo, o la autoridad federal le desecha el amparo haciendo mención que aún no le ha causado agravio, y lo que él no quiere es que cause agravio exactamente, sino que se prevenga. Es decir, como no te causó agravio a ti todavía ciudadano, en este momento pues te desecho el amparo. claro, Yo estaba impresionada de la lectura que me hizo favor de compartirme y bueno, me comentaba, ¿no? Como de esta y como muchas, o sea, y por eso digo, sí reveló su nombre porque yo creo que va a ser muy importante después para que lo podamos conocer, Víctor Tadeo Solano, Víctor Alonso Tadeo Solano, y entonces ahí va a haber muchísimo tela donde seguir teniendo este tipo de temas. se va a dar, pero muchísimas gracias. Sí, el ejemplo de Miranda de Wallace es muy revelador. El ejemplo de la ley Olimpia, como les decía ahorita, nos decían es que este hombre hizo su arrendamiento y paga en criptomoneda. Es más, el tipo de... Entonces ahí nos pusimos a investigar y decíamos, hasta el tipo de cambio de la criptomoneda, ¿quién lo fija? Pues resulta que es una medida totalmente bursátil, pero si uno cree que las monedas cambian, no, bueno, las criptomonedas son una cosa mucho más variable. Entonces, decimos, bueno, hay acuerdo entre precio y cosa, si está rentando, están los términos del contrato, entonces está perfeccionando el contrato. Pues la suprema ley de los contratos es la voluntad de las partes. Ya nos pusimos como muy civilistas, ¿no? Y casi que sacando el libro de obligaciones y Y muy viendo... mercantilistas también, porque, pues bueno, en esta parte también entra mucho el derecho mercantil. Hace rato usted ponía algunos ejemplos sobre el de, bueno, ¿cómo corroboro que me fui infiel? Pues a través de mensajes. Ok, esta figura la ha desechado porque es una prueba ilícita, lo ha determinado así la Suprema Corte, pero no así ha determinado este tipo de pruebas en materia mercantil. En materia mercantil se están Es válida. robusteciendo, Ajá. se robustecen además. En materia mercantil se ha reconocido, el correo electrónico es un consentimiento de voluntad. Así Entonces, si es. yo le hago oferta y usted no me responde el correo, hasta ahí no ha manifestado voluntad. Pero si me lo responde, me pone simplemente OK, ya. Sí, claro, eso es una prueba fidedigna, una confesión ficta, ajá, con ese ok, ¿no? Y lo vamos a robustecer después con algunos elementos, capturas de pantalla de WhatsApp, mensajes de correo electrónico, o sea, de esas figuras que nosotros no pensábamos que pudieran caber, más que si no existiera únicamente el pagaré como tal, ¿no? Es que sea de forma escrita, que tenga todas las modalidades o que tenga, no modalidades, sí, las modalidades y que tenga todas las características a cumplir. O sea, el derecho es dinámico, es evolutivo y creo que cada vez Exactamente. tenemos esa obligación de poder seguir capacitándonos y bueno, muchas gracias por los ejemplos además. Esa obligación, precisamente, maestra Magali, es la ética jurídica que le está diciendo, para resolver este nuevo caso necesitas más elementos, no te va a alcanzar la ley, porque además el legislador no puede estar legislando a diario para prever los nuevos supuestos, ¿no? Que fue lo que pasó en materia electoral. En 2008 estaba la regulación de radio y televisión, que costó un talento en hacer, y en 2009 empieza YouTube en la torre, ¿no? Digo, lo malo es que ahorita ya vamos en 2025 y tampoco ha legislado. Ahí también ya se retrasó, pero justamente, como usted lo decía, el derecho es tan dinámico que necesitamos empezar a echar mano de la jurisprudencia, de la doctrina y de otros elementos. Y uno de ellos es la ética que nos dice por aquí. Fíjese, fue hasta 2016 que el Tribunal Electoral cambió de opinión y dijo, si hay un régimen de responsabilidad en Internet. Es más, a ustedes muy seguramente les suena el caso de las personas influencers en Instagram, ¿no? Que un día antes, en la última elección, tanto el día previo a la jornada electoral como el día de la jornada, publicaron videos a favor del Partido Verde Ecologista de México.
Y entonces ellos quisieron utilizar el mismo argumento y decían, no hay certeza de que yo haya sido. Y ahora sí le dijo el Tribunal Electoral, a ver, Raúl Araiza, te estoy viendo en el video, eres tú. O sea, ahora sí estás certificado con palomita azul porque tienes tantos seguidores. Ahora sí la tecnología me alcanza para tener plena certeza de que eres tú el que está saliendo. Entonces, Claro, teniendo los precedentes, el material electoral y hoy con las cuentas verificadas, ¿no? Que eso ha dado mucha luz para y la determinación de la certeza jurídica de saber que eres tu maestro a tus cuevas. exactamente, ya utilizamos el concepto de PIN, ¿no? De decir, podemos rastrear incluso el equipo de cómputo del cual se mandó el mensaje porque tiene este número individual. Podemos saber dónde está el servidor. O sea, ya la misma tecnología ha evolucionado. Pero digo, a la vez nos llega este caso como el del niño con inteligencia artificial y uno dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, de por sí no hemos regulado Internet y ya estamos en inteligencia artificial. Yo checaba la iniciativa de ley sobre inteligencia artificial que se presentó en el Senado de la República. Está súper interesante y de hecho la comparábamos con algunos parámetros europeos. Y estamos cumpliendo con muchos parámetros y uno que verdaderamente me preocupó es que se evalúa la peligrosidad que puede tener la inteligencia artificial en este sentido, porque se dice, está prohibido el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de manipular conductas. Ustedes me dirán cuál es el caso de manipular conductas. Fíjense que, de hecho, nuestra legislación se aparta totalmente de lo que entiendo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Estados Unidos. Y el caso era de niños que descargaban una app donde precisamente podían hablar con personajes de caricatura como si fueran inteligencia artificial. Y de repente el personaje le decía, oye, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Qué coche tienes? Toma una foto de tu casa, una foto, haz un paneo de tu casa. Sal y haz un paneo. ¿Qué estaba haciendo la inteligencia artificial? Capturando datos estadísticos sobre este niño, su papá se dedica tanto, su mamá tanto, su nivel de ingresos es este, vive en tal zona, por lo tanto, le estaba ya generando todo un perfil, sin consentimiento, desde luego. Entonces, ya la iniciativa de ley que tenemos decimos, eso está prohibido. Si tú vas a utilizar datos para alimentar tu inteligencia artificial, tienes que decirnos qué datos son y qué uso le vas a dar. Sí, por la manipulación constante, ¿no? O sea, porque estamos en el momento en que pareciera que estamos consintiendo, porque yo le realicé una simple pregunta y pues bueno, usted me fue contestando cosas que yo manipulé como inteligencia artificial y además eso se trata o quieren hacerlo ver como un pleno consentimiento, que fue sin que hayamos estipulado ningún aviso de privacidad, en ningún aviso de cualquier índole, pues bueno, manipulo para que puedas otorgarme tus datos privados. Y después hago un perfil y sobre ese perfil entonces, pues ya la tengo usted y ahí se hace lo que le llaman en marketing el microtargeting. Le empiezo a enviar anuncios específicos. Tuvimos una experiencia muy interesante y nos decía, él no era abogado, era un ingeniero especialista en informática del tecnológico, nos decía, ¿todos tienen YouTube? Sí. ¿Tienen perfil? Sí. Ok, vamos a empezar a borrar esto, esto, esto y esto. O sea, nos hacía borrar todo lo que habíamos visto, más todas nuestras cookies, más todo. Y entonces llegaba un punto en que YouTube se volvía loco porque nos decía literalmente, no sé qué quieres ver. Como no tengo información previa, no te puedo presentar qué tipo de mensajes quieres. Yo me alimento a partir de lo que ves para sugerirte qué cosas debes de ver. Sí, claro, porque se han resguardado los algoritmos, ¿no? De ahí Exactamente. que luego Entonces, dicen, ay, ¿cómo supo YouTube o cómo supo esta red? Yo estaba hablando de recetas de cocina y empezaron a aparecer un montón de cosas, ¿no? O sea, pues, claro, es un algoritmo. pero ya ve que si usted ahorita empieza a buscar viajes, por ejemplo, a Cancún y se mete a páginas, en el momento en el cual se mete otra vez a la página, le subió el precio del hotel. ¿Por qué? Porque Del la avión, ya cuando leyó y cotizamos del lo del avión. tema de avión, no, oye, se me antoja ver qué tal en estas vacaciones. A lo mejor ni siquiera con la intención de viajar, solo por el antojo. Y se vuelve a Vamos. meter usted, ¡pum! De 5,000 pesos se le fue a 6,000 pesos el boleto de Así avión. ¿Por qué? es. Porque ya le detectaron interés. Entonces, esta nueva ley lo está previendo, pero estamos de acuerdo que ahorita no está regulado. Entonces diríamos, si nos llegara un caso de esta naturaleza, de una de estas páginas que promueven hoteles, que promueven precisamente vuelos, y están subiendo el precio con estos algoritmos, ¿sería correcto en términos civiles? Porque ya hubo una primera exhibición de oferta que era 5,000 pesos. ¿Por qué está subiendo el precio?
Yo creo que sí hay mucha materia y mucho por legislar y además con independencia de legislar tendríamos que empezar, bueno, nuestras autoridades, atendiendo a la sana lógica, a la máxima de las experiencias con las antecedentes, precedentes, sentar bases, porque la legislación no nos alcanza, no nos va a alcanzar, no nos está alcanzando. Nunca nos va a alcanzar. Es precisamente, tenemos que reconocer que aunque le duela a las legisladoras y los legisladores, el sistema siempre va a ser imperfecto, porque no pueden estar previendo todo, porque no pueden estar legislando todo todos los días, porque además siempre va a haber un supuesto que de repente queda sin cubrir y no falta el maldito, perdón, pero que lo aprovechan. O sea, ¿no? Que dice por aquí. Ay, sí, correcto. ¿No? Muchas gracias por haberme dejado participar. No, por favor, maestra Magali, todo aquel que lo desee, tengamos este diálogo, que fíjense cómo nos enriquece. Y precisamente, o sea, decíamos, ¿por qué entonces no basta con que lean ustedes los códigos y con que tengan más clases sobre amparo, sobre procesal civil, procesal administrativo, procesal penal, sino leer esta parte de la filosofía del derecho? Porque esta filosofía nos va a dar elementos para enfrentar esos casos difíciles. Y yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, considerar el Estado de Derecho, lo que se llama en el Common Law, el Rule of Law, como un valor. Es decir, hay un valor en respetar las reglas. Después, fíjense, el profesor Manuel Atienza, que muy seguramente ustedes conocen, habla de que las decisiones judiciales requieren no solamente explicación, sino justificación. Y que cuando uno justifica, tiene que hablar de principios morales. Y finalmente quisiera hablar de ciertas nociones, ciertos conceptos que establecieron los doctores Ernesto Garzón Valdés y Michelangelo Bovero como coto vedado, ámbito de lo indecidible y precondiciones de la democracia. Me voy a brincar un poquito con el maestro Tienza porque la verdad es que lo que él nos plantea está muy interesante. Es en este libro que él tiene, es un libro muy chiquito de Editorial Fontamara que se llama Cuestiones Judiciales. ¿Qué puede hacer la teoría por la práctica judicial? Porque precisamente el doctor Atienza dice, bueno, ¿para qué sirve que los teóricos del derecho estemos encerrados en nuestros cubículos todo el santo día escribiendo? Para darles herramientas a quienes resuelven casos. La chamba de la filósofa y del filósofo del derecho, del académico como no es su servidor, es darles herramientas a ustedes para poder resolver estos casos, porque ustedes están resolviendo. A lo mejor maestras y maestros no tienen tiempo, además de ponerse a investigar y ponerse a ver todos los antecedentes y derecho comparado, ustedes tienen muchísima chamba, tienen una pila de casos que tienen que resolver. Y cada caso además amerita el estudio, su tratamiento, hay que resolver dentro de plazos, etc. Entonces, la chamba, dice el maestro Atienza, del teórico del derecho es dar elementos prácticos. Y él dice, juzgar es decidir. Cuando ustedes emiten una sentencia, están decidiendo. Y no es válido el decisionismo. Decisionismo es precisamente tomar una elección sin justificarla. Tengo aquí a la madre del menor que tiene un empleo estable, que tiene ya un domicilio, que tiene capacidad suficiente para darle alimentos, que no tiene antecedentes penales y sin embargo concedo la guardia y custodia al padre, sin mayor deliberación. ¿Por qué? Porque yo soy el juez y se acabó la discusión. Eso es decisionismo y eso no se vale. Y a lo mejor yo sí estoy estoy citando todos los artículos de la Constitución estatal, del Código, pero realmente no estoy motivando y sobre todo, dice el profesor Atienza, no estás justificando. Y aquí hace esta distinción. Explicar es demostrar la relación causa-efecto. Cuando ustedes me dicen en la sentencia, está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los siguientes motivos. Está demostrado que esta persona entró al edificio a tal hora, con la cámara de video y con el testimonio del vigilante. Está acreditado que esta persona tenía una arma de fuego que se probó con la prueba de rodisonato de sodio que se le hizo para demostrar que disparó recientemente pólvora. Está acreditado que producto de ese disparo de arma de fuego murió esta persona. ¿Cómo se demuestra? Pues con la pericial, se demuestra, ¿no?, con la necropsia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está demostrado el homicidio. Eso es explicar, mostrar la relación causa-efecto como una cadenita lógica, pero justificar es además decidir y señalar por qué esa decisión no solamente es técnicamente correcta, sino que es justa.
Y eso a veces nos puede faltar en la sentencia o en la resolución. Cuando decimos, no solamente está demostrado que lo asesinó, y por lo tanto le corresponde la pena en términos del Código Penal, sino que además es justo porque lo privó del derecho a la vida y porque hay víctimas indirectas, que es la familia de la persona. El caso de esta persona influencer que apuñala a la otra lo podríamos explicar claramente. Está demostrado que apuñaló a esta persona, plenamente acreditado. Cuerpo del delito, probable responsabilidad, más allá de una duda razonable. Pero ¿por qué no le vamos a conceder el beneficio de considerarlo un adolescente? Porque no sería correcto. Porque podría aprovechar ese beneficio para, por así decirlo, cometer casi un fraude a la ley. Y porque no sería justo para la víctima. Porque la conducta fue totalmente dolosa. Porque si tiene 17 años y medio y es una persona lo suficientemente crecida como para saber que las controversias no se resuelven apuñalando a una persona. Se resuelven a través de procedimientos de juicios o no tomando terapia, no lo sé, pero apuñalar no es válido. Eso es justificar. Cuando damos razones para decir, esta sentencia no solamente es técnicamente válida, es justa, es correcta, así debe de ser. Y ambas forman la motivación. Entonces, no solamente tenemos que explicar, tenemos que justificar. Y me permito poner una imagen de nuestra todavía ministra presidenta, la ministra Piña, porque creo que eso es algo que ella desarrolla mucho en sus proyectos. Cuando uno lee las sentencias, no solamente da la explicación, las causas por las cuales se concede o no se concede el amparo, procede o no procede la acción de inconstitucionalidad, sino que además, vean en las sesiones, muchas veces ella precisamente apela. Cuando se decía, por ejemplo, es que la Constitución no habla expresamente de democracia deliberativa, otras ministras dijeron, sí habla. ¿En dónde? Cuando habla en el artículo 25 del sistema de planeación democrática, dice que va a ser tomando en cuenta a todas las personas. Y se aventaron una verdadera explicación sobre qué es la democracia deliberativa. Cuando decían, ¿no?, este proyecto también de la acción de inconstitucionalidad, de decir, por ejemplo, por parte del ministro, no puedo pronunciarme respecto a la Suprema Corte específicamente, porque ahí estoy en un impedimento, yo estoy en conflicto de intereses, pero sobre todo lo demás sí me puedo pronunciar. Eso es justificación. Y si uno leía el proyecto de la acción de inconstitucionalidad, a mí me convencía no solamente porque daba razones para decir, pensamos que esta parte de la reforma es incorrecta y es inconstitucional, esta otra no. Y él estaba de acuerdo con que se aplicara la reforma en órganos federales, particularmente en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral. Pero decía, ya cuando entramos en materia local es cuando empiezo a ver estas deficiencias. Tenía mucha justificación. Ahí tenemos otra foto de quien ya referimos en la clase pasada, Carlos Santiago Nino. Él dice, en los casos fáciles, pues la justificación es bien sencillita, es la lógica. El reglamento de tránsito dice que quien se pasa el alto es acreedor a multa de 2,000 pesos. Yo me pasé el alto, soy acreedor a la multa, se acabó. Eso es de primer nivel, es nivel cinta blanca, ¿no? O nivel primaria, no tiene mucha dificultad. Pero los casos difíciles, dice el profesor Nino, requieren una justificación externa. No solamente es la lógica, son estas normas y principios que complementan la lógica. Y eso es lo que ustedes tienen a raíz de la carrera judicial, insisto, esta razón práctica de decir, este caso debe resolverse de esta manera y sería incorrecto hacerlo de otro modo. Cuando tienen ustedes una guardia y custodia también, y ambos demuestran ser buenos padres, pero finalmente uno tiene que quedarse con el menor ciertos días. Y no es que le nieguen a otro el derecho a convivir con el menor, pero físicamente no podemos dividirlo, ¿no? Y decimos, bueno, viendo estos elementos, viendo estas razones, por ejemplo, es un argumento válido considerar que a lo mejor niños muy pequeños se quedan todavía con la madre. Yo tuve un caso, en cambio, que era un adolescente de 17 años que cuando tuvo la entrevista con el juez, le decía, por favor, yo me quiero quedar con tu papá. ¿Por qué te quieres quedar con tu papá? Porque lo que pasa es que mis papás se están divorciando
Y mi papá, cuando va a recogerme a la escuela, luego hace el oso de empezar a hablar del divorcio con las maestras y con los compañeros, etcétera, y a mí eso no me gusta, no me apena. Pues era una razón a tomar en cuenta que explicó y se puso en la justificación. Se dijo, se concede la guardia y custodia al padre, considerando que el menor tiene ya 17 años, está a punto de cumplir 18, y manifestó que su deseo era quedarse con el padre. Buena justificación. Y esta justificación implica el objetivismo ético, porque si a ustedes les preocupa llegar a una solución justa, es porque sí son objetivistas, estimadas maestras y estimados maestros. Si fueran relativistas, esto no les importaría. Ustedes dirían, aquí está el código, dura lex et lex, y párale de contar. ¿No? Como decía ahorita la maestra Magali, diríamos, pues pobrecita de la señorita Olimpia, pero el Código Penal habla expresamente de que las imágenes sean impresas. Y como las imágenes no fueron impresas sino digitales, se acabó la discusión. Nada que hacer. No. Entonces, su justificación revela mucho su objetivismo ético, su preocupación por estos valores que hemos estado practicando. Y podríamos también citar, ya estamos por terminar, yo ya compartí la presentación para que puedan acceder a ella. Este es otro ensayo de Michelangelo, bueno, son dos ensayos, uno es del maestro Ernesto Garzón Valdés y otro es de Michelangelo Bovero, que hablan de este concepto del coto vedado. ¿Qué es el coto vedado? Esencialmente los derechos fundamentales y ciertos principios que ellos consideran que no se pueden tocar. Literalmente coto vedado significa es una cerca. Están protegidos de tal manera que no pueden ser modificados. Son lo que en doctrina constitucional también se les llama cláusulas pétreas en ciertas constituciones. No las puedes cambiar. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Los derechos fundamentales, pero también algunos principios, como la división de poderes, como la separación de Estado e iglesias. Son casi que están en piedra y que no se vale tocarlos, dicen ellos, por ningún poder, ni siquiera por el poder constituyente. Y sé que esto puede hacer rabiar, insisto, a nuestras legisladoras y legisladores, pero ¿cómo si somos el poder constituyente y nosotros definimos la Constitución? Pues dicen estos maestros, ustedes también están limitados por los derechos fundamentales. Así es que abusados con estarle moviendo a la Constitución en materia de derechos, porque eso sería inconstitucional. Yo sé que me va a decir el senador Noroña, sí, pero ya le modifiqué la Constitución para decir que ningún medio de control puede ir contra la Constitución. Sí, senador Noroña, pero nos queda la Corte Interamericana. Ahí nomás le recuerdo. Y si nos tenemos que ir, nos vamos. Y después usted explíqueme cómo piensa cumplir la sentencia. ¿O piensa usted denunciar la Convención Americana y renunciar al financiamiento de la Organización de Estados Americanos? Pues no creo. Entonces, esta sería una postura extrema que no debería de adoptarse. Al contrario, dicen estos dos tratadistas, el constituyente debería de ser consciente que tiene estos límites y por lo tanto tratar con mucha delicadeza las reformas que involucran derechos fundamentales, con mucho cuidado. Es que le voy a empezar a mover precisamente a temas de libertad de expresión y derecho a la información. Cuidado. Es que quiero tocar al INE. Cuidado, porque el INE es una garantía institucional del derecho al voto. Es que quiero desaparecer el INAI. Ok. ¿Y el otro mecanismo que vas a crear es tan bueno o incluso mejor que el INAI? ¿O da menos garantías? Es que quiero moverle al amparo. Y esa reforma es acorde a la progresividad. Yo hasta aquí le dejaría, maestras y maestros. Les agradezco muchísimo pues su intervención. Dejaría estos últimos minutos por si alguien tiene alguna participación o alguna pregunta. Pero como verán, pues me parece que podemos arribar a las siguientes conclusiones y que lo vimos muy rápido en estas sesiones. Primero, sí podemos hablar de una ética objetiva, de una ética jurídica y de una ética jurisdiccional que ustedes aplican cuando resuelven casos. Esa ética jurisdiccional no es meramente teórica, no es, insisto, para sentarse bajo el árbol como el Buda y ponernos todo el día a pensar en qué es bueno y qué es malo. Es para resolver controversias que a ustedes les llegan a diario. Como tenemos además un sistema imperfecto, como ya platicábamos con la maestra Magali, con ustedes, tenemos una discrecionalidad que se
aumenten los casos difíciles en estos casos que se nos presentan y que la ley no es clara en cómo resolverlos. Y para resolverlos ustedes pueden echar mano de esta herramienta que es su ética jurídica y decir, es por allá. Y eso lo pueden justificar en la sentencia. No hay que tenerle miedo en las sentencias a hablar de valores, de pluralismo, de tolerancia, de democracia, de inclusión, incluso de cierto idealismo, que sé que esta palabra pudiera sonar peyorativa, pero no lo es. La corriente idealista, como ustedes saben, es aquella que dice, no me quedo con el ser, busco el deber ser. Y entonces hay muchas sentencias en las cuales uno puede decir, yo estoy sentenciando de esta manera porque no quiero que las cosas sean así. Yo creo que deben ser de este modo. La sentencia del Fofo Márquez, por ejemplo, que decían, ¿por qué lo consideró tentativa de feminicidio y no simplemente lesiones? Porque consideró que realmente puso en riesgo la vida de esta mujer por el solo hecho de ser mujer. Y que si no se hubiera detenido por ciertas circunstancias, a lo mejor la mataba. E impuso una pena de 17 años, que es una pena alta, pero está justificada por esas razones. Y la sentencia, cuando uno la lee, señala precisamente y dice, hay que dar un poco el ejemplo. Si se permite que simplemente se acuse este tipo de casos por lesiones, pues entonces al rato, ¿qué va a pasar? Que el fenómeno va a ser, comete violencia. Lo peor que te va a pasar es que te acusen por lesiones. La pena es medianamente pequeña, en unos 2 años la cubres. Y evidentemente no queremos que el derecho sea de esa manera. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente, maestras, maestros. No sé, insisto, si hay alguna participación, alguna reflexión. Me gustaría mucho poder escucharles. Parece que no. Sé que además que estos no son temas que luego se resuelvan, ¿no? A ocasiones hay como que pensarlos, leerlos, meditarlos un poquito. Pero sí, antes que nada, pues quisiera agradecerles encarecidamente por su atención y concluir quizás con esta reflexión. Si el tribunal está organizando estos estudios y este curso, es porque demuestra esta preocupación, insisto, por la ética. Y eso es algo que nos debe de alentar a todas y todos. En unos momentos en los cuales estamos preocupados por nuestra carrera, por el futuro de nuestra profesión, el hecho de que se estén realizando este tipo de actividades, a mí en lo personal me alienta, porque demuestra que seguimos teniendo este idea de capacitarnos, de formarnos, de mejorarnos, de nutrirnos de varios temas. Y por esta oportunidad, pues yo les agradezco enormemente. Si no hubiera nada más. No, ¿Sí? no, permítame, maestro. Doctor, es que Juan Ignacio tiene que intervenir. Juan Ignacio, Perfecto, lo escuchamos. pero no interviene. Sí, Ya. muchas gracias, doctor, Ahí por está el su maestro. ponencia. Parece que ya no hay participaciones. Entonces, me va a permitir compartir su reconocimiento. Le agradecemos a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado, del Poder Judicial y del Instituto de Especialización Judicial su participación con nosotros. Y entonces me permito compartir un documento. A ver, parece que sí. No, perdón, no, dejar de compartir, no, creo que me equivoqué en el archivo ahorita. Ahorita A ver, lo Juan Ignacio, comparto. yo lo comparto, Juan Ignacio, y ya nada más tú haces entrega, por favor. Sí, por favor, porque Ya está. Ahí Listo. estamos. a ver. Ok, sí, está bien, ya. Bueno, mire, el Tribunal Superior de Justicia, una disculpa, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento al doctor Athos David Cuevas Campillo por haber participado en el componente en el curso Ética Judicial y Responsabilidades Administrativas, llevado a cabo de manera virtual los días 8 y 10 de julio del presente año, con una duración total de
4 horas. Lo firma la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, doctor. Al contrario, el agradecido soy yo. Que tengan todas y todos ustedes una muy excelente tarde. Maestro Juan José, maestro Juan Ignacio, encantado. Gracias, doctor. Juan Ignacio, antes de que despidas el curso, ya agradeciste al doctor, y doctor, yo le agradezco mucho la presencia, pero nada más un mensaje para todas y todos los participantes. Por favor, en la plataforma está colocado un aviso donde les informamos, y le pido que lo lean, por favor, donde les informamos que este curso se va a acreditar con el 100% de asistencia, es decir, haber asistido a las 2 sesiones y aprobar al menos con 8 el examen que se aplicará, que nos va a proporcionar el doctor Atos David Cuevas Campillo, y que les pondremos a disposición de ustedes. Estará abierta la plataforma a partir de mañana a las 3 de la tarde y les dejaremos todo el fin de semana, hasta el domingo por la noche, para que lo puedan responder. En esta ocasión, por favor, tengan presente, estos serán los requisitos. Saben ya cómo tienen que acceder a la plataforma para responder su examen, y considérenlo porque, pues bueno, finalmente al instituto nos encanta poder entregar las constancias correspondientes una vez que se cubren los requisitos. Muchísimas gracias, doctor. Entendemos que el tema de ética judicial no se resuelve en 2 o en 4 horas, que se resuelve con el estudio de casos, que se resuelve analizándolo en equipo, que se resuelve con mucha interacción entre las personas. Y bueno, comenzamos con una intención de fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas. Sabremos de continuar y esperamos poder contar con su valiosa participación, su apoyo generoso, doctor, para tener capacitaciones en otros momentos que nos permitan ser las personas servidoras públicas que los ciudadanos requieren. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Juan Ignacio, por tu atención a este curso. Buenas noches a todos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor.